nos mandan hallar los elementos de esos dos triángulos. Primero vamos a nombrar los elementos con un orden matemático. Vértice C, el lado opuesto es el lado C. Vértice B, el lado opuesto sería el lado B. Vértice A, el lado opuesto sería el lado A. A este ángulo correspondiente al vértice B lo podría llamar alfa, pero es más razonable expresarlo de esta forma. Así sabemos su localización. Tenemos nombrados los elementos del triángulo. Segundo razonamiento. Ángulo recto simplifica extraordinariamente la resolución del problema. Vamos a hallar el valor del ángulo. Entre los tres suman 180, 180 menos 90 menos 57. Es muy frecuente que nos comamos el símbolo del grado, que nadie se sorprenda, Hallamos el valor del ángulo beta, efectuamos la diferencia 33 grados. Vamos con los lados de ese triángulo. A mí me daban este ángulo de referencia. Me dan este ángulo y es evidente que conozco el cateto contiguo o también llamado adyacente. Voy a utilizar una razón trigonométrica que incluya el cateto contiguo. Evidentemente, si aplico el coseno de 57, por definición trigonométrica es cateto contiguo o adyacente partido de la hipotenusa que es A. Despejamos A en la expresión. Tenemos, primero pasaría este miembro, el coseno pasaría dividiendo 4 entre coseno de 57. Nos vamos a la calculadora, hallamos coseno de 57, valor aproximado de A, repito, aproximado 7,34. Tenemos el valor de A. Seguimos razonando, vamos a hallar el valor de C. Y debéis ser inteligentes, mirad. Para hallar el valor de C puedo utilizar el teorema de Pitágoras. No me interesa porque tengo que elevar al cuadrado expresiones decimales que no me apetece. Puedo utilizar las razones trigonométricas. Y atención, detalle de inteligencia. A mí me daban este ángulo. Quiero hallar el valor de C. Es el cateto opuesto. Y me daban este dato, que es el cateto contiguo. Debéis utilizar una razón que incluya esos dos, porque si alguien lo hace con la hipotenusa y lo hemos hecho mal, vamos a hacer mal el cálculo. Repito, intentad utilizar datos que os daban en el problema. Consiguientemente, utilizo la tangente de 57. Tangente de 57, por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es C, entre cateto contiguo o adyacente, que es 4. Despejamos la C en la expresión y nos queda 4 por tangente de 57. Nos vamos a la calculadora, efectuamos la operación, tangente de 57, lo multiplico por 4, 6,16, valor aproximado, en este caso de C. Triángulo resuelto, pasamos al siguiente. Mismo orden. Voy a nombrar los elementos. Vértice A, lado A. Vértice C, lado C. Vértice B, lado B. Triángulo rectángulo, otra forma de simbolizar que ese ángulo es un ángulo recto. Vamos a hallar el valor de este ángulo no conocido llamado B. Razonamiento extraordinariamente sencillo. Entre los tres 180, menos 90 y menos 40 grados. Efectuamos la resta y parece ser que el valor de ese ángulo es 50 grados. Repetimos, ángulo conocido. Vamos a hallar los lados, por cierto, aquí falta un dato, ese lado mide 6. No podríamos resolverlo si no conocemos ninguno de los lados. Tendría infinitas soluciones. Me dicen que B vale 6. Nos centramos.
ángulo de referencia tomamos el que nos daban 40 grados. Conozco el cateto contiguo o adyacente. Voy a utilizar una razón que incluya evidentemente ese cateto. Utilizo el coseno. Coseno de 40 grados en este caso, por definición trigonométrica. Cateto contiguo adyacente partido de la hipotenusa que es A. Despejaríamos A en la expresión, primero pasaría multiplicando y pasamos el coseno. 6 entre coseno de 40. Nos vamos a la calculadora. Hallamos el coseno de 40, 6 dividido entre el coseno de 40, valor aproximado de A, 7,83. Tenemos el valor de A, 7,83. Para hallar C, volvemos a recordar. Puedo utilizar teorema de Pitágoras o razón trigonométrica. Lo voy a hacer con razón trigonométrica. Y vuelvo a recordar. Repito, debéis ser un poco sutiles. Mirad, intentad utilizar los datos que os daban en el ejercicio para evitar que si tomo este dato para hallar C y lo he hecho mal, voy a destrozar el problema. Tomamos de referencia el ángulo de 40 grados, me daban este dato y quiero hallar C. Tangente de 40 grados. Porque la tangente de 40, por definición, sería cateto opuesto, que es C, que es el que voy buscando, entre cateto contiguo o adyacente, que es el valor de B. Despejaríamos C en la expresión, ya no perdemos el tiempo, 6 que multiplica, hallamos la tangente de 40, la multiplico por 6, valor aproximado, en este caso de C, 5,03 unidades. Ejercicio resuelto.